Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias antes que nada a quienes, bueno, han decidido y han establecido la posibilidad de que esto se dé, ¿no? Han estado abiertos a esta posibilidad de comunicarnos así, de, bueno, en base a esta excusa que es este viaje, poder encontrarnos, reencontrarnos y compartir. Para mí eso es fundamental, es como ustedes ya saben y se los decía. Compartir es el objetivo siempre y en ese sentido la búsqueda, ¿no? Buscar sobre mí para después abrir a compartir con ustedes y con quien sea, ¿no? En torno a, bueno, ir construyendo una cosa común que nos haga siempre pensar, abrir y jugar un poco más, ¿no? Con ciertos límites, con ciertos bordes que, bueno, tenemos que mover porque si no, algunas cosas que están mal nunca van a dejar de estar mal, ¿no? De este modo al menos utópicamente, ¿no? Y creo que no tan, pero bueno, dependerá del caso, de la cuestión, movemos y vamos generando los cambios que necesitamos para que estemos mejor. Eh, bueno, voy a empezar específicamente por contarles algunas cosas que tienen que ver con una estructura de evolución que ocurrió este año sobre mi trabajo del estudio. Ustedes, como saben, hace 5 años, bueno, 4 años y medio en realidad, en abril del 2015 empecé a trabajar con algo que se llamó Fabio Di Camosi Estudio. Fue un proyecto muy hermoso y con enormes satisfacciones de todo tipo que ocurrió para mí y para muchas personas que fueron partícipes de todo esto. Un proyecto de estudio concreto, físico, en un lugar geográfico específico, en Córdoba, en Argentina. Un estudio que se componía de distintas partes en un espacio físico que primero fue un local grande, ¿no? Donde yo además vivía, que era un local comercial de oficina, eh, y bueno, en el cual yo adapté ahí no solamente mi trabajo de oficina, mi trabajo de estudio en artes, sino que también habilité ese espacio a ser mi casa. Esto fue durante más o menos 1 año y medio, para luego, ¿no? Venir a sumarse un nuevo espacio, que fue el local del lado, que era un local de oficinas, pero que también tenía una especie de posibilidad de ser un departamento, al que transformé después de un tiempo de ya haberlo alquilado en mi casa. O sea que a mi estudio se le anexó otro espacio donde fue en ese momento mi casa, eh, que es hasta el día de hoy, digamos, ¿no? En estos dos espacios ocurrieron varias cosas, ocurrieron muestras, ocurrieron encuentros de todo tipo, ocurrieron las clínicas y los seminarios, que bueno, fueron el eje y la estructura de sostén en todo sentido del espacio del estudio y también de mi casa, de mi vida en Córdoba, de mi vida como artista, de mi trabajo de profesión, etcétera. A partir de eso también se fueron dando alrededor de esa estructura distintos otros momentos y otras instancias, como fueron, eh, bueno, el caso de las exposiciones que decía recién, pero también instancias de encuentro para clubes de lectura, clubes de cine. eh, Hubo, bueno, algunas otras cosas que pasaron, como por ejemplo algo que se llama el Club de la Palabra, que hasta hoy se mantiene y espero que se pueda proyectar, y que tiene que ver con los artistas hablando de sus proyectos, ¿no? El espacio era el estudio, perdón, era un espacio para que los artistas también cada tanto vinieran a hablar de sus proyectos, que pudiéramos escucharnos, ¿no? Entre nosotros, hablando de lo que hacemos, que siempre es tan rico y hay tan poco lugar para que eso suceda. Bueno, en el estudio también había una gran biblioteca especializada en artes y en arte contemporáneo, especialmente, ¿no? Valga la redundancia de algún tipo.
Después había una estructura muy fuerte que es de sostén histórico, que era un archivo Fabio Di Camossi 1995-2011, que era un archivo en el cual junté durante todos esos años muchísimos materiales que estaban ahí en el estudio disponibles, ¿no? Para la consulta, el estudio y demás de quienes estábamos participando de todo este proyecto. También estaba la colección, mi colección personal, una colección de muchísimas obras que, bueno, estaba constituida especialmente por regalos que los artistas me hicieron durante muchísimos años y que, bueno, era una colección que cada tanto se iba exponiendo en conjunto con artistas invitados que venían con sus colecciones personales a compartirlas también en el estudio. Mi colección se compone de aproximadamente 2000 piezas, entre las cuales hay algunas piezas más específicas, que serán unas 300, que eran las que más o menos siempre se veían, ¿no? Porque son las que tenían formato para colgar, para, bueno, verlas de una manera mucho más estándar, si se quiere, mucho más tradicional, ¿no? En una sala. Y después, bueno, había otras obras que íbamos estudiando y viendo a medida que iban apareciendo las necesidades en las clínicas o algunos artistas en particular que me preguntaban sobre tal o cual cosa y yo tenía algunas de esas obras. Entonces, bueno, íbamos encontrándonos, reuniéndonos a ver dentro de la colección todo ese material, todo ese, bueno, todo eso que estaba ahí dispuesto, ¿no? A la consulta, a verlo, a estudiarlo, etcétera. Em, Se le sumó a eso también, como parte del estudio, el trabajo con Editorial Fabio Di Camossi, con la cual editamos algunos materiales, publicamos algunos materiales eh, que, bueno, fueron apareciendo en estos 5 años de una u otra manera, algunos específicamente para seminarios, ¿no? Algunas traducciones, algunas cuestiones específicas relativas a materiales bibliográficos que usábamos en los seminarios que bueno, se fueron dando en Fabricamos y Estudios, después algunos materiales referidos a eh, algunos textos críticos que escribí a pedido por algunos artistas y algunas instituciones de Córdoba y de otros lugares de Argentina y textos que finalmente fueron publicados en formato libro, papel o en formato PDF y que bueno, fueron apareciendo a partir de Editorial Fabio Di Camossi desde Fabio Di Camossi Estudio como bueno, materiales, ¿no? De aporte en letras en artes, ¿no? Eh, Todo esto fue lo que pasó en Fabio Di Camossi Estudio entonces desde el año 2015, desde abril del 2015 hasta aproximadamente abril del 2019, o sea, 4 años, ¿no? Esos 4 años fueron de un enorme desarrollo del cual se fueron armando y estructurando muchísimas versiones, ¿no? Del propio estudio en distintos tipos de capas, ¿no? Una capa mucho más superficial, si se quiere, donde se veía un trabajo específicamente dado para el estudio, definido en un ámbito donde se dan clínicas, donde Fabio da clínicas. Después una segunda capa donde además era un ámbito que a las clínicas se las iba reforzando con exposiciones que se realizaban en el mismo estudio, otra capa donde a esas exposiciones en torno a las clínicas se iban sosteniendo y de alguna manera dándole espalda a partir del trabajo con el archivo, ¿no? Entonces estas exposiciones y las clínicas se iban, bueno, de alguna manera abrazando, ¿no? Con el archivo, que es la memoria histórica del arte reciente de Córdoba que teníamos en el estudio, y así sucesivamente, ¿no? Distintas capas, distintos modos en que el estudio aparecía y existió para, bueno, distintos tipos de percepciones, distintos tipos de intereses de cada una de las personas que se acercaron a, bueno, toda esta propuesta y a ser parte de todo esto. ¿Qué pasó luego? Bueno, luego fue mayo del año 2019, este mayo pasado, donde yo después de un tiempo, aproximadamente 6 meses, de venir pensando en la evolución de Fabio Di Camossi Estudio, porque, bueno, todo proyecto, en este caso, que, bueno, hace a mi particular manera de hacer en artes,
siempre tiene una duración de 5 años, ¿no? En mi historia de desarrollos de proyectos, siempre los proyectos han durado 5 años. Y es un tiempo que me doy, que tengo en particular como una predisposición, ¿no? Para que, bueno, en 5 años un proyecto nazca, se desarrolle y pase evolutivamente a otra cosa. Cumplido ya, ¿no? Este tiempo, o sea, empezando a cumplirse, porque en realidad se cumplían los 4 años, eh, y empezaba un periodo de transición que quería que fuera amplio, que tener tiempo para hacer una transición tranquila, ¿no? A lo próximo por venir, porque me venía olfateando que lo próximo iba a ser fuerte, una bisagra fuerte, ¿no? Dentro de mi trabajo y dentro de mi obrar como artista. Eh, bueno, fue que entonces en mayo empecé a trabajar este cambio específico que 6 meses antes ya venía craneando y que fue hacia lo virtual, ¿no? O sea, hacia un trabajo eh, proyectado desde la experiencia vivida y asumida, aprendida y bueno, hecha sabia, si se quiere, ¿no? De Fabio Di Camosi Estudio, bueno, proyectar eso hacia un trabajo virtual. Bueno, me escuchan en este momento, no sé si me escucharán. Estoy en este momento en un aeropuerto, esto es parte de lo nuevo, ahora les los voy a contar. Estoy en el aeropuerto de Washington, en este caso esperando un vuelo hacia París. Como tengo varias horas de espera, aprovecho de hacer este informe y de comunicarme con ustedes, y bueno, contarles un poco de todo esto. Pero bueno, me vine a la otra punta del aeropuerto donde no hay casi ruido, pero bueno, esto de estos altoparlantes no tengo modo de obviarlos. Espero que me hayan escuchado mientras todo este ruido enorme estaba de fondo. Bueno, entonces retomo. Cuando veo esta posibilidad, ¿no? De decir, ok, se viene después de 5 años el nuevo proyecto en el que voy a estar trabajando. Después de Fabio Di Camosi Estudios se viene un nuevo proyecto en el cual voy a estar entrando a desarrollar arte y a desarrollar obra y a desarrollar obrar y también, bueno, muchas cosas más, ¿no? En ese sentido, bueno, lo primero que pensé específicamente fue en este momento de bisagra, ¿no? De este año que voy a tomarme para que eso se vaya dando y conformando de una buena manera, que vaya estableciendo una posibilidad real y rica, eh, que, bueno, abra a esto que se viene. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, se viene Fabio Di Camosi virtual, que es entonces a partir de todo lo que pasó en el estudio y de toda esa experiencia, una manera de hacer, de obrar, pero ya sin un espacio físico, sino en torno a una virtualidad, ¿no? Un eje de virtualidad. Esto reestructura esto que vengo haciendo hacia una nueva manera, ¿no? Hacia una nueva forma. Esta nueva forma es entonces en lo virtual. La idea y la noción es que tiene que ser 100% virtual, o sea, no puede quedar nada físico para poder asumir realmente la responsabilidad y lo que implica esto ahora en adelante de una manera lo más sentida y vivida, ¿no? Vívida posible. Para ello, bueno, en primer lugar, lo que hizo falta fue entender esto, ¿no? Entender que pasar de Fabio Di Camosi Estudio a Fabio Di Camosi Virtual era una intención de evolucionar en torno a lo que yo veo es el espíritu de este tiempo. Siento que hoy todos los proyectos en artes y otros, ¿no? También dentro de otras disciplinas, van hacia una definición virtual. Es decir, no van a existir más pronto, ¿no? Alternativas que estén eh, haciendo a lo virtual, sino que eso se va a transformar en el centro. Todo lo que hoy es virtual y que vemos como alternativas a lo que hacemos en otro sentido, digamos, por fuera de la pantalla, como se suele decir ahora, bueno, va a empezar a ser el centro. Nos vamos a transformar, por ejemplo, los ámbitos de investigación, los ámbitos de formación, los ámbitos de capacitación en arte,
nos vamos a transformar en núcleos virtuales de formación, capacitación, etcétera, ¿no? Las clínicas en arte, ¿no?, que hasta ahora son en la gran mayoría presenciales, en la gran mayoría de los casos, se van a transformar en presenciales virtuales, digamos. O sea, vamos a transformar nuestro trabajo clínico de una manera muy sistemática y muy sostenida. O sea, esto no tiene vuelta atrás, esto va a ser así, se va a transformar en un espacio de ámbito virtual, ¿no?, de ámbito de intercambio virtual a través de medios electrónicos, como puede ser un teléfono, una tableta, una computadora, etcétera, digamos. En ese sentido, esto es lo que yo veo en general se viene. Entonces digo, bueno, la evolución de Fabio Di Camossi Estudio es hacia eso, ¿no? Es hacia ahí, hacia donde hay que ir. Fabio Di Camossi Virtual, entonces, es una alternativa que busca enfrentar esa realidad. Ante esa realidad, ante esa contundencia de que todo lo que conocíamos, podemos llamarle físico, vamos a tomar esa posibilidad, ¿no? No está bien dicho, pero nos sirve para entendernos esta vez. Entonces, todo lo que conocíamos físico se va a transformar en virtual, y en artes también, digamos, ¿no? Todo lo que aprendíamos con H, ¿no?, físicamente se va a aprender en formato virtual. Es decir, todo lo que intercambiábamos cara a cara lo vamos a empezar a intercambiar mediados por una pantalla. Esto implica entonces que mi trabajo implicó, ¿no?, que pensar en esto, mi trabajo tenía que buscar esa forma. ¿Cuál es el eje fundamental de eso? Bueno, si mi trabajo busca esa forma, y si yo siempre he sentido, y cada vez con mucha más claridad e intuitivamente, ya ni siquiera lo razono, ¿no?, lo dejo que suceda. Si siempre he sentido y siento que la vida y el arte son la misma cosa, porque no tengo ninguna categoría para poder diferenciar, digamos, no es ni más ni menos nada que nada, todo es lo mismo, es yo en esta experiencia, en este mundo, bajo esta característica de vida, ¿no?, que, bueno, en este caso me tocó humano esta vez, así como estoy, así como es, artista, ¿no? Bueno, esta experiencia, esta situación de vida, esta situación de estar arte, también tiene que entonces evolucionar hacia eso virtual, porque yo hasta ahora he trabajado con todas mis propuestas en artes desde un lugar físico, pues insisto, ponemos comillas en eso, pero nos entendemos. Para que evolucione entonces mi trabajo físico, que era Fabio Di Camossi Estudio, a un trabajo virtual, que es esto que llamo Fabio Di Camossi Virtual, tengo que yo primero, como persona, como ser humano, evolucionar hacia lo virtual. ¿Cómo se hace? Porque no dejamos de ser un cuerpo, no dejamos de estar por fuera de la pantalla. Bueno, primero que nada se hace jugando a eso con la mayor intensidad posible y jugándonosla a la mayor profundidad en el compromiso de eso posible. ¿Cuál es en mi caso? Bueno, en primer lugar, en el despojo de las cosas materiales físicas, entre comillas, ¿no? ¿Qué sí implicó eso? Bueno, implicó en primer lugar decir, no hay más estudio, o sea, si voy a hacer Fabio Di Camossi Virtual no puede haber más estudio, no puede haber un espacio físico, un local, unas oficinas comerciales, no pueden existir más físicamente, tiene que ser todo virtual. Y ese fue el primer despojo al que me tuve que enfrentar. Tuve que desapegarme de ese espacio que implicó muchísimo durante los últimos 4 años en mi vida, y para muchas personas que hayan estado compartiendo conmigo en este espacio maravilloso también implicó muchísimo. Pero si me voy a enfrentar a Fabio Di Camossi Virtual, tengo que sí o sí dejar eso atrás. Si no, no se puede, porque no estaría haciéndolo con la honestidad y la seriedad y la profundidad que requiere este nuevo momento de mi vida y de mi profesión, de mi obrar, etc. Lo primero entonces que dejé y que con mucha conciencia y toda esta claridad dije, bueno, hasta acá llegó, es Fabio Di Camossi Studio. Me enfrenté a partir de eso a la situación de que todas las cosas que en Fabio Di Camossi Studio existían para compartirlas, de repente las tenía yo en mi casa y
yo empecé a hacer virtual, empecé a dar las clínicas de manera virtual, empecé a dar mis seminarios y asesorías, etcétera, de manera virtual, y me encontré solo en una casa llena de libros, de obras de arte, de cajas de archivo, etcétera. El desafío fue desapegarme de todo eso para que todo lo que Fabio Di Camossi Estudio había sido ya también pasara a otro estadio. Para eso, el desapego no era solamente, digamos, dejar estas cosas atrás, ¿no? Abandonarlas en un pasado en donde estuvieron y que seguirán existiendo como tal, como pasado de ahora en adelante, ¿no? Y entonces sacarlas también de mi contexto, es decir, que se vayan. Por ejemplo, las plantas de mi estudio que eran muy características del espíritu del estudio. Ese jardín que ustedes conocieron, y si no, para quienes no lo conocieron les cuento, había un jardín hecho con unas plantas hermosas que crecieron gigantes como una especie de selva, y ese jardín se constituyó de gajos que cada uno de las personas, de los artistas que estaban en las clínicas, fueron trayendo, se fueron plantando y se armó esta especie de jardín que sostenía en vida, ¿no?, de esas plantas vivas el espíritu de todos nosotros, de todos nosotros, en bueno, lo que nosotros hemos ido constituyendo como Fabio Di Camossi Estudio. A partir de eso, a partir de esto que me planteé del desapego, bueno, ahí hubo que hacer algo concreto que fue también desapegarme de esas plantas, porque si no, sostener eso era sostener algo anterior que no me permitiría ir hacia lo virtual de manera concreta, específica y profunda, ¿no? Entonces, bueno, había que eh, no tenían que estar más las plantas en el estudio, no tenían que estar más los libros, no tenían que estar más las cajas de archivo, no tenían que estar más las obras de la colección y no tenían que estar más el estudio, el espacio. Lo primero que hice fue sacar el espacio, es decir, vacié todo el espacio del estudio y lo transformé en un espacio vacío, el cual ofrecí a dos artistas que, bueno, les tengo un aprecio enorme y que respeto de una manera muy fuerte su trabajo, o sea, tengo un altísimo respeto por ellas y por lo que hacen, dos artistas muy jóvenes con las que estoy trabajando desde hace un tiempo y que tengo el gusto y el honor de compartir muchas posiciones y maneras de entender el arte. Eh, Se los ofrecí a ellas lo quisieron y quisieron armar ahí un proyecto, por lo cual el espacio del estudio se transformó de unas semanas a la otra, digamos, a las siguientes, en un espacio de estas artistas en el cual ellas están trabajando ya un proyecto del cual, bueno, es asunto de ellas, ¿no? Ya se enterarán cuando ellas quieran y ya, bueno, serán ellas las encargadas de poner eso en su conocimiento, digamos. Lo que importa es que el estudio, el espacio de estudio de repente ya dejó de ser mío y yo todas las cosas que había ahí, incluso las plantas, me las traje a mi casa, que era el espacio que estaba al lado. En ese espacio que estaba al lado, que es mi casa, guardé plantas, libros, archivo, colección, todo lo que estaba en el estudio. Y empecé de a un grupo de estas cosas, de a uno en uno, a desapegarme. Primero vendí las plantas. Perdón. Primero vendí la biblioteca. La biblioteca la vendí toda junta, es decir, el hecho de pensar en que todos esos libros fueron comprados para compartir, por supuesto primero mientras los fui comprando, durante aproximadamente 7 años, ¿no?, que todas las semanas me llegaba uno, dos, a veces 3 libros. Eh, Armé una enorme biblioteca que fui leyendo durante esos 7 años. Siempre me preguntan si realmente leí los libros. Bueno, les diría que en el 90% sí los leí durante esos 7 años, ¿no? Mientras llegaban los leía. Soy un lector, además, apasionado y bastante obsesivo, así que para mí era una cueva de rescate y de mantenerme a salvo de un montón de cosas, esos libros, así que fueron durante 7 años un refugio y esa biblioteca se fue armando de ese modo también, ¿no?
Una vez que se armó y que estuvo Fabio Di Camosi Estudio, esa biblioteca nos sirvió para muchísimas cosas dentro del trabajo clínico específicamente. Pero ahora, una vez que ya no está el espacio del estudio, que yo ya leí esos libros, sería guardar esos libros, acumular libros, ¿no? Cosa que no me interesa porque no soy un acumulador y porque no tengo ese espíritu, digamos. Entonces, a partir de pensar en eso, dije, bueno, lo primero que voy a hacer va a ser desapegarme de estos libros porque los tiene que tener alguien que los quiera compartir, ¿no? Que quiera seguir el espíritu de ese eh, objetivo, ¿no? De esa biblioteca, que es compartirla, que es abrirla, que es seguir permitiendo que gente que no está cercana a esos libros por una u otra manera, en este caso ahora que estaban en mi casa y de manera privada, quienes no eran mis amigos, por ejemplo, bueno, no iban a tener acceso a esos libros, digamos. Entonces se los ofrecí a estos libros también a estas personas que son estas dos artistas que están trabajando ya en lo que era el espacio de Fabricamos Estudio y ellas quisieron estos libros. Esta biblioteca, bueno, tiene un costo enorme en términos de dinero, ¿no? O sea, lo que es el número, digamos, de costo de esa biblioteca es enorme. Eh, Hablamos de cómo podían pagarlo y decidimos que podíamos financiar la biblioteca, porque son personas de mi absoluta confianza, absolutamente. Eh, Ellas van a pagar la biblioteca durante los próximos 4 años. Esa biblioteca sirvió, en mi caso, para que yo conociera mucho de arte y supiera y aprendiera todo lo que justamente me ha venido a hacer en base, ¿no? Y también en espalda para mi trabajo clínico, por ejemplo, ¿no? Para mi trabajo en seminarios, para mi trabajo de escritura de textos a pedido, textos críticos, textos para exposiciones, para mi trabajo curatorial. Esos libros entonces han servido para que yo haga más grande mi conocimiento, para que agrande mi conocimiento, para que refuerce y para que fortalezca todo en ese sentido, ¿no? Y en términos de lo profesional específicamente. Y pensé que lo mejor podría ser entonces transformar eso en una nueva posibilidad de eso mismo. Por lo tanto, a estas artistas que compraron la biblioteca, que insisto, es un número alto en dinero, les propuse que durante los próximos 4 años me la pagaran y que la pudieran pagar en cuotas, ¿no? De la manera que ellas quisieran, incluso utilizando, por ejemplo, tarjetas de crédito. Son cuestiones muy concretas, pero que hacen a toda la definición, ¿no? En el nuevo sentido de esto de la biblioteca, digamos. El nuevo sentido de la biblioteca fue adquiriendo todas estas dimensiones en las cuales les dije, bueno, yo quiero transformar esta biblioteca en nuevo conocimiento. ¿Cómo es un nuevo conocimiento? No a partir de más libros, porque ahora la idea es la virtualidad, la noción. El interés es ir hacia lo virtual. Entonces quiero hacer viajes. A esta biblioteca entonces la cambié por pasajes. Ellas me van a pagar la biblioteca a partir de comprarme pasajes. Pasajes del cual el primero es este de este viaje, en el que hoy estoy en Washington haciendo escala a París a partir de haber estado una semana en New York y luego voy a estar cerrando este viaje en Venecia, en la Bienal de Venecia, con la intención de hacer una primera revisión del arte, ¿no? A través de la visita específica a lugares, visitas de estudio específica a lugares donde hay obras, donde hay distintos tipos bueno, distintos tipos de materiales en relación a obrares que para mí son fundamentales, reforzar, reestructurar en mi conocimiento para esta nueva etapa de Fabio Di Camosi virtual. Ese fue entonces el fin de la biblioteca en torno a su venta y eso es lo que hoy está permitiendo estos viajes, ¿sí? Eh, Van a ser aproximadamente 10 viajes en total, por lo tanto me quedarían 9 más, veremos a ver cómo se da eso, pero estos 9 viajes se harán de aquí en el transcurso de los próximos 4 años, que es cuando estas artistas que ahora tienen en su poder la biblioteca Fabio Di Camosi, bueno, van a ir pagando, ¿no? Esto, van a ir haciendo efectivo, digamos, el pago de estos libros, de esta compra.
Asimismo se dio la venta de la colección. Vendí toda la colección a un coleccionista que me pareció sumamente interesante, que valoró muchísimo la obra que yo tenía. Recibí varias ofertas sobre la colección y él fue quien yo sentí mejor valoraba la obra, mejor valoraba la intención también de redireccionar el trabajo que yo venía haciendo con la colección, una colección, insisto, de más de 2000 obras y que necesita un trabajo específico, ¿no? Que hay que seguir haciendo de investigación, de exposición, de archivo, etcétera, y que esta persona, bueno, este coleccionista, junto con su familia, su esposa y su hijo, se interesaron muchísimo en seguir y con quienes, bueno, muy de a poquito estamos haciendo un trabajo, muy de a poquito porque yo todavía no he tenido tiempo realmente de ponerme con ellos, pero ya cuando podamos seguramente vamos a hacer un lindísimo trabajo con esa colección para poder traspasarla totalmente a ellos. Ya tienen ellos las obras, la gran mayoría, quedan algunas poquitas obras que todavía tengo que terminar de fotografiar para dárselas y luego, bueno, empezaremos a catalogar. Yo ya pude hacer un primer catálogo, una primera barrida de catálogo, bueno, nombrar estas obras, de quiénes son, ¿no? Estas obras, la gran mayoría no tenían ningún título, no tenían ningún tipo de rótulo, entonces no se sabía de quiénes eran, eh, cuáles eran los años, más o menos las fechas de producción, tampoco los nombres y otros detalles que hacen al archivo y a, bueno, a la catalogación de una obra de arte dentro de una colección. Yo tenía la colección en ese sentido muy de manera informal establecida, ¿no? O sea, habían sido regalos que yo recibí, en la gran mayoría de artistas que son mis amigos, y que, bueno, se fueron acumulando, digamos, en términos de que, bueno, se fueron juntando estas obras y que yo fui direccionando para darle sentido, para que eso cobrara, digamos, una dimensión en artes como colección, ¿no? Esta colección que se fue armando para poder exponerse, para poder compartirse y para que otros pudieran estudiar. Al momento en que quedarme yo solo dentro de mi casa con esta colección, eso se transformó realmente en una acumulación sin sentido, más que, en todo caso, el de una colección privada, que no es mi interés. No tengo ganas, no es mi interés tener una colección privada de arte contemporáneo, digamos. Entonces, bueno, a quien sí tiene esa intención, pero que abre mucho más, porque solo que esta colección hubiera quedado en manos de un coleccionista para su uso personal, bueno, es algo que no me interesaba, porque no era el espíritu de la colección. Entonces, esta colección ahora se ha transformado en una colección que esta persona con su familia van a proyectar en un montón de otras cosas que, bueno, juntos vamos a ir haciendo, ellos por su lado y yo aportando a todo lo que necesiten desde mi conocimiento de cada una de las obras, de los autores, etcétera. Bueno, con las plantas pasó algo también, digamos, en ese sentido, o sea, alguien que gusta y que es una persona que ama a las plantas y que, bueno, había tenido un inconveniente con parte de las plantas que tiene en su casa. De repente, bueno, recibió de parte de su esposa, de su pareja, recibió un regalo que fueron todas estas plantas que vinieron a, bueno, de alguna manera compensar una pérdida que había tenido esta persona que ama mucho las plantas y que, bueno, quería, ¿no? De alguna manera resolver esa tristeza, ¿no? De alguna forma esa pena, ese penar y que, bueno, su esposa, su pareja, eh, sabiendo esto, para el Día del Padre le regaló toda esta planta, todas estas plantas, todo este lote de plantas, ¿no? Estas personas además están ligadas a un espacio cultural en artes o una galería muy importante en Córdoba, que si bien no es directamente esta ligadura, ¿no? Indirectamente se da también ahí, ¿no? Estas personas están teniendo todos estos gajos de lo que fue siendo los cruces de personas entonces podríamos decir, bueno, en este sentido, ¿no? De lo humano, ¿no? Cruces humanos, relacionales, ¿no? Del cruce relacional entre personas en Fabricamos y Estudio. De eso surge este jardín
y este jardín se va a estas personas, ¿no? Que son además coleccionistas de arte, además gente muy copada y absolutamente bueno, comprometida, ¿no? Con el arte contemporáneo actual. Bueno, esperemos y creo que así es, por eso se las vendí a ellos, ¿no? Por eso ese lote se lo llevaron ellos, que bueno, van a saber cuidar ese patrimonio y van a saber también hacer con eso algo más que solo plantas, ¿no? Solo un jardín de plantas. Bueno, creo que está todo barrido. A ver, vamos a dejarlo por ahí. En cada uno de estos aspectos puntuales fue ocurriendo así y me fui desapegando en pos de generar un espacio vacío, ¿no? Un espacio vacío que pudiera asumir el enorme desafío que es ser Fabio Di Camosi virtual, bueno, de esta manera, ¿no? Así se fue dando, así se fue generando y así se generó. En menos de 2 meses estuve listo para enfrentar de una forma muy concreta Fabio Di Camosi virtual, que fue habiéndome desapegado de todo lo otro que en caso de seguirlo teniendo hubiera sido solo acumular cosas porque ya no había posibilidad en la virtualidad de compartir físicamente eso que era tan físico, libros, obras, archivo, eh, plantas. Con el archivo aún no terminó de suceder lo del traspaso, ¿no? De la transferencia a alguien que quiera este archivo y que te le dé realmente la función que tiene y lo proyecte, ¿no? Desde lo que ha sido y lo que hemos venido haciendo con el archivo, tanto yo como juntos con los demás en Fabio Di Camosi Estudio. Será para pensar de ahora en más qué irá a pasar. Todavía el archivo lo tengo conmigo, he recibido un montón de ofertas y ninguna termina de cerrarnos, ¿no? A quienes me ofrecen y a mí en términos de lo que yo quiero que pase con este archivo, ¿no? Tal vez es la pieza más difícil de estas bueno, claves, ¿no? Estas columnas vertebrales que tenía el estudio, columnas de sostén, eh, llámese, ¿no? La colección, la biblioteca, las plantas, el archivo, la editorial, ¿no? Pero la editorial era tal vez lo más efímero en estos términos, no hubo que hacer nada con eso. Eh, digamos, eso pasa a lo virtual de una manera muy cómoda y sin una transición de este tipo. Pero bueno, el archivo es en el polo opuesto de la editorial el punto más difícil, digamos, ¿no? Y con el que implica una responsabilidad tanto de quien la lleve, de quien se lo lleve al archivo y de mí para transferirlo muy grande, ¿no? Muy grande, porque ahí hay una memoria del arte de Córdoba que es realmente algo para tener muy en cuenta y algo para hacer con eso, bueno, una acción, ¿no? Muy concreta y muy particular, digamos, que bueno, será dependiendo quién se lo lleve, lo que haga, ¿no? No es que yo indico qué es lo que hay que hacer, pero evidentemente no solamente es algo para llevarlo y guardarlo, acumulándolo, ¿no? Como yo lo acumularía en mi caso, si me lo quedara en esta nueva versión de vida, digamos. Entonces, bueno, ahí hay algo que ya veremos y ya se irá a resolver en el momento en que se tenga que resolver.